con la política, ¿no? Y recién hablábamos un poco de la política y por ahí queremos preguntarles cuáles son los problemas que los argentinos manifiestan y cómo observan la política hoy actual, qué es lo que está pasando, estos movimientos tanto en Tucumán como en la República Argentina. Patricio, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Gracias por venirte a la radio, gracias por estar aquí en esta sexta temporada de Parte de Prensa. ¿Cómo va? Todo bien, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que nada, para mí siempre es un placer estar al aire acá en MIA Tucumán y estar con ustedes con Parte de Prensa. La verdad que nada, es grato también tener estos encuentros en vivo, en persona, claro, y no tanto la comunicación telefónica que a veces uno no termina de medir bien. La reacción, el ida y vuelta, los tiempos es más difícil cuando... Sí, en cambio, cuando uno lo tiene al entrevistador de frente... ve venir el cuchillo, ve venir cuando viene incisivo. Cuando está incisivo el entrevistador, vos se lo ves en los ojos al brillito. Pero bueno, ¿cuál es el problema entonces? Vamos rápido. ¿Cuáles son los problemas que los argentinos han manifestado? Porque hace un par de días atrás han presentado ustedes un informe, tanto nacional como político, ¿no? Sí, de hecho, desde Meraki, la consultora que dirijo, que como bien me presentabas, nosotros hicimos el primer estudio de opinión pública nacional de la consultora. Digo, es el primer paso que estamos dando en la arena nacional. Es un estudio que está reservado para los clientes de Meraki, para los suscriptores del servicio de newsletter que nosotros tenemos, que todos los meses les enviamos informes de manera privada, más allá de la difusión pública que venimos haciendo desde 2020 y que lo sostenemos como una marca de la empresa. Lo primero que vimos es que hay dos grandes bloques temáticos que siguen preocupando a la sociedad argentina. El primero es la corrupción. Sobre la corrupción voy a hacer un asterisco. La corrupción es un problema de segundo grado, es un problema de índole de satisfacciones simbólicas no materiales y que suele aparecer con mucha fuerza cuando la ciudadanía empieza a tener resueltas las satisfacciones materiales. El problema es que el segundo gran bloque de inconsistencias que ve la ciudadanía respecto de la nación de la Argentina son problemas económicos. 6 de cada 10 argentinos ven problemas en la economía, en un gobierno que es conformado y encabezado por economistas y que tenía como principal bandera derrotar la inflación. Dentro de ese bloque de problemas económicos hay dos que ya en la provincia de Tucumán nosotros los veníamos viendo de manera sostenida, pero que a nivel nacional nos pareció de alguna manera reforzar la tendencia de la provincia de Tucumán, que son desempleo y pobreza. Es decir, el dinero no alcanza y al mismo tiempo cada vez hay menos trabajo. Y esas dos son decisiones de política pública del gobierno nacional, un gobierno nacional que para nosotros, comparando con mediciones de otros colegas nacionalmente, nos parece que en mayo de este año encontró el piso de la caída que venía sufriendo en la valoración de la opinión pública. Un piso que rondó más o menos en el 33-34% de aprobación. Nosotros lo tenemos alrededor de 37% de aprobación al gobierno de Javier Milei, con un nuevo asterisco que te hago ahí. Más de la mitad, 5 de cada 10 argentinos, quiere en 2027 que el proyecto político que conduzca al país sea otro, no el del gobierno de Javier Milei. Hay 3 de cada 10, un 30%, muy emparentado con los votos que obtuvo el presidente de la Nación en las PASO de 2023 y en las generales de 2023, que dicen, no, yo quiero que siga este modelo, que siga un gobierno como el de Javier Milei, y después un 15% que dice, no, yo prefiero algo que no sea Javier Milei, pero que sea parecido. Y ahí englobamos a opciones del PRO, de la Unión Cívica Radical, de lo que supo ser Juntos por el Cambio. Uno podría pensar en Mauricio Macri o Patricia Bullrich como exponentes de esa avenida del medio que hoy es más un pasillo, te diría. Adorno, sorprende la figura de Bregman y Axel Kicillof, que son las más altas positivas, y una figura que los otros hemos visto, ¿no? Aparece Cristina Kirchner también en un tope muy alto. Nosotros no hemos medido a Cristina, la imagen de Cristina Fernández de Kirchner viene recomponiéndose incluso en línea con la valoración que la ciudadanía tiene de Axel Kicillof. De hecho, cuando nosotros medimos a Kicillof en la provincia de Tucumán, nos pasó algo muy raro, que luego cuando hicimos un estudio un poco más cualitativo, encontramos un poquito la punta del ovillo, y es a Kicillof lo conocía mucha gente, y mucha gente tenía una imagen negativa de él, pero era por prejuicio más que por conocimiento. La asociación directa de Axel Kicillof, el hijo político de Cristina Fernández de Kirchner, de alguna manera también era una marca sobre su posicionamiento político que jugaba en contra a la hora de posicionarse en el plano provincial. Estoy hablando de la provincia de Tucumán. ¿Sobre cuántas personas hicieron este muestreo? Este muestreo es alrededor de 1.100 personas, 1.060 personas. ¿Y el margen de error?
El margen de error es del 3% con un nivel de confianza del 95%. Nosotros en la ficha técnica que está en el estudio lo que hemos hecho ha sido trabajar con cuotas de representación por sexo, por edad y la parte adquisitiva, digamos, el poder adquisitivo de quienes votaron, quienes hablaron ustedes por teléfono. No, nosotros nosotros lo hicimos a través de redes sociales, de paneles online, con cuestionarios autoadministrados, y la ponderación que aplicamos para que sea representativa la muestra que tomamos, la hicimos en función de dos criterios. Criterio territorial, representación del peso del padrón electoral por regiones de la Argentina, y después por recuerdo del voto en las elecciones generales y en el balotaje de 2023. ¿Por qué usamos ese criterio? Porque el mejor predictor que nosotros tenemos, o que hemos visto que correlaciona mejor con las encuestas presenciales que hemos hecho, es el recuerdo del voto, como la orientación política del ciudadano, es el más consistente a la hora de trabajarlo. ¿Ustedes hacen muestreo sobre la doble vara que está sucediendo con la justicia y demás acá en el país o no? ¿En qué sentido? En el sentido del juzgamiento de los políticos. Este sirve por más que robe, este es malo porque es el contrario. Mira, esa pregunta... Nosotros hemos empezado hoy la encuesta provincial, que la vamos a terminar más o menos en 15 días, y vamos a preguntar sobre 10 o 12 figuras de la política local, cuáles son los criterios valorativos que tienen. Es decir, bueno, de estos 10 políticos, ¿a cuáles englobarías dentro del concepto casta? ¿A cuáles englobarías dentro del concepto de es un dirigente cercano, es un dirigente honesto, es un dirigente que trabaja? Bueno, eso si me invitan en 25 días, te voy a poder decir más o menos cómo va la vara esa respecto de los dirigentes locales, no nacionales. La próxima encuesta nacional yo calculo que la haremos después del Mundial, como para también tener un margen. Subo en Córdoba más o menos parecido, lo hizo hace 4 o 5 meses lo que ustedes hicieron a nivel nacional. El margen de error era menos de ellos. Porque ellos usaron una muestra, creo que de 1.700 o 1.500 personas. Ahí hay un tema estadístico, digamos, mientras más grande es la muestra que vos tomás, más reducís el margen de error. El problema es que para ir achicando cada vez más el margen de error, la cantidad de gente aumenta de forma exponencial. No sé, para tener un margen de error del 2% creo que necesitas algo así como entre 1.800 y 2.000 casos, pero ya para bajarlo a 1% necesitas estar por arriba de los 5.000. Entonces es cada vez más costoso, y si además es un informe que no es contratado por un privado, sino que es una inversión de las empresas para instalarse públicamente, tampoco es redituable cuando el margen aceptable, más o menos por la mayoría de los profesionales, es en torno entre el 3 y el 5% para casos nacionales. ¿Tiene mucha influencia las redes sociales en la opinión de la gente que usted pregunta? Mirá, lo que se nota con más crudeza es el nivel de conocimiento de los dirigentes, se evidencia mucho más. Como es una encuesta política propiamente dicha, y como la segmentación tiene mucho de condimento político, porque en el fondo es la persona que tiene ganas de responderla a la encuesta, hay mucho nivel de conocimiento de los dirigentes, entonces siempre nos da un poquito más alto que otras mediciones, pero después en lo que tiene que ver con la valoración de los problemas, de la situación del país, con la valoración de políticas concretas o preguntas concretas, que uno hace preguntas de control con otras encuestas que considera serias, el resultado es más o menos similar. ¿El grupo etario de edad desde cuánto, de qué edad hasta qué edad? Hemos tomado desde mayores de 18 años, no a los de 16 porque el voto es optativo, de 18 a mayores de 65 años, respetando la cuota poblacional que tenemos en el censo 2022. Buenas preguntas, ¿no? Pero en este caso no quiero dejar escapar lo que te estaba diciendo Daniel y el tema de lo que lo planteas en las redes sociales, ¿no? Ustedes hacen comunicación política y trabajan bastante bien con eso. La pregunta es, ¿todo se comunica por redes hoy? ¿El político está comunicando por redes? ¿Todo se maneja por redes? Hay una gran parte que se comunica por redes sociales, sí. La respuesta debería ser un enorme depende. Depende a dónde estemos o de quién estemos hablando. Vos me decís, un gobernador de provincia necesita comunicar por redes sociales y no puede esquivarle a esa te diría casi un deber imperioso, lo mismo que un presidente de la nación, porque tiene algunas ventajas comparativas respecto a otros métodos más tradicionales o más antiguos de comunicación, y es, lo primero, te permite segmentar enormemente la comunicación, desde, digamos, con pauta publicitaria, yo puedo segmentar, de hecho lo hemos hecho en alguna campaña, y decir, yo quiero que este mensaje concreto le llegue a mujeres menores de 35 años que viven en una determinada zona geográfica, que tengan un determinado nivel de estudio y que en el último año o en los últimos 6 meses hayan usado determinada aplicación de pedido de comidas rápidas y hayan comprado electrodomésticos. Es verdad, el se puede. El 67% del territorio digital lo tiene la Libertad Avanza. Y con las elecciones ganaron así. Donald Trump le pasó lo mismo, a Bolsonaro en la primera vuelta también.
El territorio digital está más fuerte que el territorio antiguo, ese que hace el PJ siempre de casa por casa, voto por voto. ¿Ustedes más o menos ven eso? Mira, depende de qué elecciones estemos hablando. Si estamos hablando de elecciones locales, cada vez que la Libertad Avanza entre 2023 y 2025 se enfrentó a elecciones territorializadas o elecciones donde se discutían problemas locales, tuvo desempeños entre malos y pobres. Caso concreto en el que nosotros podemos mostrar esa variación es en el caso de la provincia de Corrientes, por ejemplo. Hicimos un estudio en el que justo en el medio del caso de la primera explosión del caso de Espert, sí. Bueno, la Libertad Avanza creo que sacó 8% de los votos, frente a una estructura territorial que la arrasó. Ahora, en esa misma provincia, elecciones nacionales, la Libertad Avanza tuvo por encima del 33-34% de los votos en esa elección. Entonces, depende con qué nos estemos enfrentando o cuál sea el ámbito de enfrentamiento, el nivel de enfrentamiento, va a ser la capacidad que tiene la Libertad Avanza para tener buenos desempeños, en parte traccionado por la figura del propio presidente. Una figura del presidente que además está condicionada relativamente con relativa fuerza por el desempeño de la situación económica, que no deja de ser la vara que el propio presidente se puso a la hora de ser juzgado. Digo, así como Macri prometió pobreza cero, bueno, Javier Milei prometió terminar con la inflación. Si la inflación no termina y encima el bolsillo cada vez aprieta más, de repente empieza a caer en la aprobación de la ciudadanía. Y por el otro lado, uno ve, lo voy a poner en el caso de la provincia de Tucumán. En la provincia de Tucumán, la Libertad Avanza es un espacio político aluvional que se construye de arriba hacia abajo, que desembarca en los territorios y que intenta generar, y me parece que acertadamente lo hace, capilaridad territorial desde por lo menos enero de este año. Desde enero de este año uno ve a la Libertad Avanza recorriendo la provincia, intentando instalarse y además acelerando los tiempos. Incomodó a muchos de los posibles aliados el hecho de que la Libertad Avanza saliera a recorrer los territorios con tanta anticipación y a marcar presencia con tanta anticipación. De hecho, recién ayer el gobernador de la provincia dijo: vamos a mantener el status quo, vamos a ser conservadores y vamos a repetir fórmula. Ahora, el día de la elección, el segundo, tercer domingo de mayo, si vamos a votar en esa fecha, bueno, la Libertad Avanza va a tener que superar una enorme carencia, que es la falta de experiencia en un cuarto oscuro en el que vamos a tener de mínima entre 15 y 20 boletas, todas grises, todas en blanco y negro, es decir, no va a estar el color morado como un elemento diferenciador, que eso es una de las estrategias de comunicación, y al mismo tiempo se va a enfrentar con una estructura territorial que sabe cómo disputar elecciones con un sistema como el nuestro, en el que es mucho más importante que el votante lleve el voto desde la casa a que lo vaya a buscar en el cuarto oscuro, porque es más fácil perderlo. Más allá de las picardías y las triquiñuelas que siempre se hacen en los procesos electorales. Y te pregunto, ayer Jaldo dijo que, bueno, lo que recién lo mandabas, las elecciones de 2027 van a ser en mayo y que van a repetir fórmula. La pregunta por ahí es, hablan ellos de polarizar, y varios sectores o gente del PJ o aliados dijeron: no, estamos polarizados con la Libertad Avanza. Lo subieron solo ellos al ring para manifestarse, dejar al otro, la oposición. Y a ver, hablando de oposición radical, izquierda y demás, ¿dónde queda todo eso? Pregunto, ¿no? Mirá, volvamos un par de meses atrás, a septiembre de 2025, provincia de Tucumán. ¿Con quién buscaba polarizar o a quién buscaba subir al ring el gobierno provincial? A Roberto Sánchez. Sí. Roberto Sánchez, que tuvo una elección, la verdad, muy mala para lo que esperaba. De hecho, cuando el gobernador de la provincia ese domingo 26 de octubre comunicó un poco los resultados, un poco cómo venía, se mostró hasta decepcionado por la performance del radical, se mostró decepcionado por la performance de su competidor. Claramente la oposición tradicional está en un momento en el que está incómoda y en el que no termina de subirse al ring o no sabe cómo subirse al ring de una polarización que yo creo al gobierno provincial le interesa, mientras más fragmentado esté el espectro de la centro derecha hacia la derecha, mejor para ellos. Mientras mejor desempeño tenga un Ricardo Bussi, primer aliado de Javier Milei en la provincia de Tucumán, un Mariano Campero, un Roberto Sánchez, un Agustín Romano Norri, una Silvia Elías de Pérez, toda esa panoplia de dirigentes que supo ser Juntos por el Cambio y que hoy no está en el Frente Tucumán Primero, por ejemplo, Germán Alfaro, Juntos por el Cambio, hoy Beatriz Ávila es miembro del Bloque Independencia en el Senado de la Nación. Me parece que mientras más fragmentado esté ese escenario, mejor para el gobierno provincial. Y te diría que la Libertad Avanza en ese sentido está haciendo todo para que la fragmentación se dé.
Digo, para que esa pecera sea una pecera en la que pescan muchos espacios diferentes, porque si la Libertad Avanza cumple con su promesa, firmada ante escribano público, de ir con una boleta única, es decir, de no usar el sistema de acoples, bueno, va a garantizar que haya más de una opción. Digo, no va a ser el acuerdo para el Bicentenario o la fórmula de Juntos por el Cambio que en 2023, si mal no recuerdo, en las nacionales, puso en tensión al oficialismo, o 2021, que puso en tensión al oficialismo cuando casi pierde la mayoría en el Senado. Digo, va a ser una Libertad Avanza que yo la compararía con un desempeño como el de José Alperovich en 2019, Ricardo Bussi en 2019, dos jugadores que fueron con listas únicas o con muy poquitos acoples, que tuvieron una muy buena elección, que generó una representación en la legislatura importante. Yo te diría que hoy la Libertad Avanza puede aspirar a 12 legisladores. Es lo que decía vos, Dani. Hace 3 meses que vengo diciendo lo mismo. Sí, lo decía, 12 legisladores, y me decían, no, hablábamos de 12 legisladores, o 13 a 15. La pregunta es, ¿a costa de quiénes? Sí, esa es otra. La pregunta es, ¿a costa de A quiénes? costa de los votantes que están recibiendo mal el mensaje del gobierno provincial. Con mucha carencia y toda esta cosa está saliendo. Te digo, el territorio digital de la Libertad Avanza sale a la calle no a mostrar propuestas, sino a agredir. Agrede, hace cosas así, están mal, mira lo que te han hecho, salen a provocar. Están Sí, provocando. sí, y están pero recibiendo respuesta con la provocación, y eso lo está llevando a que el pueblo diga, no, estos son atorrantes los que están gobernando ahora. Sí, pero mira, yo tuve no sé si la fortuna o la oportunidad de conversar con algún dirigente que formó parte del espacio de Juntos por el Cambio en la provincia de Tucumán, y mi pregunta fue, ¿y ustedes qué proponen? Porque la Libertad Avanza arrancó su campaña de cara a 2027 con 7 u 8 propuestas, a mi juicio muchas de ellas impracticables, muchas de ellas sí, que son hasta difíciles de explicar algunas para posicionar. Sí, coincido. Pero tienen una agenda y te salen a marcar la cancha y tienen temas propios. Que vos cuando ves a la oposición decís, che, ¿y qué propones vos para Tucumán? Del lado del oficialismo, más o menos está claro que quieren una continuidad, van a buscar el Estado presente, un poco de seguir con el discurso. Pero hoy, en la oposición, quienes tienen una propuesta clara son la Libertad Avanza. Y fue la receta que de alguna manera a Javier Milei en el 23 le sirvió para monopolizar los temas de campaña. Él marcó la cancha en la que se disputó. Mintiendo. Está bien, a ver, está mal lo que voy a decir en términos morales, pero en términos prácticos, digamos, que mienta o no mienta, no importa. Digo, Carlos Menem, alguien a quien no se puede acusar de ser no peronista o antiperonista, dijo, si yo les decía lo que iba a hacer, no me votaban. Claro. Digo, muchas veces importa más que te voten y después vemos cómo resolvemos los problemas. Me parece, digamos, uno esperaría desde una conciencia ciudadana, republicana y democrática que el candidato no mienta. Bueno, el que dijo la verdad fue Massa. No, espera, no te rías. Sí. No te rías, fíjate la última, cuando hicieron ¿cómo se llama lo que hicieron? El debate. El debate, ¿no? Sergio, sí. Y dijo todo lo que está haciendo Milei, lo iba a hacer, lo dijo, clarito, ahí están los videos, están todos. Y Milei también dijo todo lo que iba a hacer y lo hizo. De hecho, Milei, a lo largo de la campaña de 2023... Lo único que no cambió es el tema de la dolarización. No, a lo largo de la campaña de 2023, Milei fue cambiando muchísimo su discurso. Sí. Hay una teoría que se llama la teoría del votante mediano, que todos los espacios, mientras menos son, más tienden a irse hacia el centro, porque en el fondo acá gana el que saca más votos, digamos, no gana el que tiene razón, gana el que la ciudadanía dice, yo confío en vos, o yo creo en vos, o a mí no me gusta el otro. Claro, o por un voto ganás. Es que por un voto ganás. Claro. Entonces, en ese sentido, digo, más allá de que moralmente o éticamente no sea lo correcto, en la práctica, si miente o dice la verdad, importa poco con tal de que llegue al poder, pensando en la satisfacción de sus propios objetivos. Claro, estoy hablando de parte de ellos. De parte de ellos, sí, porque mentir y no ser la moral derrotada, como decimos ahí, está horrible. Pero a ver, si el presidente de la nación hubiera tenido que cumplir con la promesa de cortarse un brazo antes de mantener a un... No soy reduccionista, vos decís esas cosas, pero eso lo digo por decir. Lo grafico en una analogía que sea clara. Digo, si el presidente hubiera tenido que cumplir esa promesa, hoy no tendría brazos, piernas, hoy sería un torso andante. Claro, por eso es muy reduccionista lo que está diciendo. Nadie se va a cortar el brazo para cumplir una promesa. Él lo dijo en el sentido práctico, lo decimos claro, todos, una situación. Claro. Pero digo, en esto de decir la verdad o mentir. Sí, pero no te acepto lo que decís, discúlpame. No hay problema.
Patricio, ¿cómo pueden seguir, cómo pueden ver la gente, la valorización que ustedes están haciendo y el trabajo que practican? Nos pueden buscar en las redes sociales, arroba meraki-cepol o en nuestro sitio web www.merakicp.com. Ahí están cargados todos los estudios de opinión pública, todos los trabajos que venimos haciendo a lo largo de los últimos 6 años. No sé cuántas consultoras pueden decir lo mismo, de que el ciudadano pueda... Sobre todo, no sé de las tucumanas. Tucumán creo que pero bueno, pueden consultar la serie histórica desde el momento en el que empezó el COVID hasta hoy. Están subidos todos los informes y los pueden ir consultando. Eso de alguna manera también marca lo que nosotros buscamos, que es, bueno, por lo menos la consistencia y que si nos equivocamos honestamente. No nos vas a ver en hoteles saliendo a trabajar para algún candidato en particular.